Gracias le doy al Señor, hermanos amados, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes. Bueno, vamos a ver si nos conectamos con la predicadora. Pido disculpas que empecé tarde, ya casi son 10 minutos más tarde, que el Señor me disculpe por esto. Bueno, les abrazo en el amor del Señor, les deseo un día precioso a todos. Y bueno, saludando a todos los hermanos, a todas las hermanas que hoy están conectados por medio de la radio La Predicadora. Sabemos que el día lunes estamos 2 horas en la radio y bueno, de 11 a 12 está el hermano Nicolás Blanco, diácono de la iglesia, desde allá de Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. Gloria al nombre del Señor, de la filial que tenemos allá en Virrey del Pino. Gloria a Dios. Bueno, hermano, agradecido al Señor por estar presentes y saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo por Facebook. Después vamos a subir el programa a internet, a YouTube, perdón. Vamos a subirlo a YouTube, bueno, y bueno, espero que se anoten en la página. La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí ustedes van a poder ver enseñanzas, predicaciones y cultos y bueno, y aniversarios y algunas otras cosas que hemos publicado. Van a poder todo ver en la página de la iglesia. También tengo una página, el espíritu y la esposa dicen ven, así se llama la página. Ustedes puedan también, si gustan, anotarse en esa página para que la palabra pueda correr, para que pueda extenderse. Todo el sentido de la suscripción es que la palabra corra. Cuanto más corre la palabra, más lo vamos a llenar todo con el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, llenarlo todo con el Evangelio de Cristo, especialmente con el Evangelio de la gracia. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer una oración, hermano, y ustedes suscríbanse, y los que están suscriptos compartan el programa, porque en el programa no es el pastor Ramón Encina lo importante, porque puede estar otro hermano o otra hermana, y lo importante es la palabra, la enseñanza, la predicación del Evangelio. Eso es importante, y a nosotros nos dan facilidades para estas plataformas, ¿no? Que como se dice, nos dan facilidades para poder extender el Evangelio más allá de la puerta de nuestra iglesia. Eso es importante. Entonces usted, si tiene conocidos o está suscrito a alguna plataforma, a un grupo, por ejemplo, usted puede también compartirle la palabra del Señor. No, comparta la palabra del Señor por todos lados, hermano, por todos lados, para que el Evangelio sea conocido. ¿No? A veces pertenecemos a algunas plataformas y no compartimos el programa, y entonces la gente se queda sin escuchar el Evangelio. No se olvide que nuestra misión es predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros debemos dar a conocer las buenas nuevas de salvación. A los hermanos le damos la palabra que los puede perfeccionar o los puede llevar a manifestar una vida nueva. Y a los que no son hermanos le alcanzamos una palabra de salvación, una palabra de vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Gracias, amor. Bueno, entonces, agradecido a la radio La Predicadora, agradecido a nuestro hermano Manuel, a su papá, que nos permiten estar en la radio, hermanos amados. No hago promoción de mí mismo, sino que quiero que la palabra se extienda, hermano, se extienda lo más. Mire, se hablan tantas cosas se comparten en YouTube, en
en Facebook, en tantos lados, se comparten tantas cosas que incitan a la violencia, incitan al degeneramiento, incitan al pecado. Entonces que nosotros podamos compartir a través de nuestras páginas, a través de nuestros suscriptores, que podamos compartir la palabra del Señor, no está de mal, hermano. Gloria al nombre del Señor. Me voy a correr un poquito porque viene la hermana Norma. Hoy vamos a tener a la hermana Norma Galván. Vos ponés el video a la hermana Norma para que salga ella, ¿no? Bueno, entonces damos gracias, Señor. Usted comparta donde usted pueda compartir los videos, las predicaciones. Usted pueda compartir, compártalo, no se avergüence, hermano, porque mucha gente se lo va a agradecer. Y más en este tiempo de tanto temor a la muerte, temor a las enfermedades, temor al coronavirus y todo eso, hace bien un poco la palabra del Señor, la palabra del Evangelio. Por eso, hermano, le vuelvo a reiterar esta petición, ¿no? Que usted pueda compartir en todo lugar, toda plataforma que usted está suscrita, usted pueda compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Alabado sea el Señor. Saludo a todos los que escuchan Radio La Predicadora también, hermanos. Tenemos la página, acuérdense, la página de la radio, que es Pastor Ramón Encina, la página de la iglesia, Pastor Ramón Encina, la última trompeta. Usted también puede suscribirse allí. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar, hermanos. ¿Qué les parece? Bueno, Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos para poder salir, Señor, por medio de la radio, por medio de estas ondas radiales y también por Facebook, Señor, para extender tu evangelio, para dar a conocer tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en cada vida, en cada corazón, Señor, porque tu palabra es la semilla, no que da vida, Señor, que lleva a una nueva creación. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos a la hermana Norma y a mí, Señor, para que podamos hacer este programa con la ayuda y con el respaldo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana Norma. Sírvase, puede saludar. Grandemente esta mañana. Amén. Perdón por el retraso. Siempre hay algo, ¿no? Siempre pasa algo. Bueno, yo empecé 10 minutos más tarde. Bueno, pero gloria a Dios que Dios tiene misericordia, nos ayuda, porque es tan importante la palabra de Dios. Tenemos que ver la palabra de Dios como lo más indispensable para nuestra vida. Amén. Sí. Si nosotros no consideramos que es la vida, que es el aliento de vida, no le vamos a tomar aprecio a la palabra de Dios, no vamos a poder ver que la palabra es algo que nosotros necesitamos. Es como cada día que respiramos, es como cada día que nosotros comemos, como cada día que nosotros necesitamos ver a los que amamos y necesitamos saber cómo se encuentran. Amén. Cuando nosotros sabemos que están bien, estamos tranquilos, pero cuando nosotros estamos intranquilos porque no lo vimos, estamos afligidos. Y la palabra de Dios es lo que produce en nosotros, por su amor, la necesidad que nosotros tenemos. Estamos afligidos a veces y solo con orar se calma. Amén. Solo con leer un pasaje de la Biblia, la mente cambió todos los pensamientos, hubo una tranquilidad. Amén. Y eso es la palabra de Dios, por eso que nosotros tenemos que tener ese anhelo. Hablo para todas las personas que no conocen, ¿no? Así sencillamente, porque los hermanos ya saben que no pueden vivir sin la palabra. Nosotros ya que nos entregamos al Señor, ya no podemos vivir conforme a nuestra propia voluntad, pero las personas que por primera vez o están escuchando la radio y escuchan siempre que se predica, se enseña, es lo más hermoso que usted puede escuchar, porque sin la palabra de Dios nada fue hecho. Amén. Todo fue hecho por la palabra de Dios, dice, ¿no? Y lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios, dice, amén, ¿no? El mundo y todo lo que en el mundo hay, Dios le dio al hombre la bendición de poder poseer, de poder tener, de poder amar, de poder dar, de poder procrear. Y nosotros tenemos que entender que esto es de Dios. Dios, en su gracia y en su amor, lo hizo para con nosotros, para que nosotros tengamos la forma de cual tenemos que
guardar y cubrir esto, ¿no? Amén. Porque usted cuando tiene algo lindo, ¿vio? Usted lo guarda, lo cubre, lo pone en un lugar. No lo deja para que lo agarre cualquiera. No lo deja en la vereda, afuera, en la calle tampoco. Y todo lo que Dios nos dio, nosotros tenemos que aprender a cubrir. Y esto lo hace la palabra de Dios. Amén. Así aprendemos a amar, así aprendemos a liberar, así aprendemos a cubrir lo que Dios nos dio y lo tenemos en un lugar especial. Sí. Entonces, por eso, gracias a Dios, y eso la palabra de Dios hace con nosotros para que nosotros podamos entender. Mire, este misterio tan grande que fue oculto, ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo fue oculto la palabra de Dios? Nadie podía entender y comprender. Nadie leía la escritura, pero nadie podía entender qué se refería a esto. Yo cuando era joven comencé en el camino del Señor y decía, yo quiero comprender qué será la calle derecha, qué será la calle izquierda. El único anhelo de mi vida era entender una porción de la palabra. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es? Porque yo estaba necesitada tanto. En lo interior mío era tanta muerte lo que había, tantas circunstancias de muerte, tantas cosas del vientre de mi madre, que cuando yo llegué al camino del Señor quería entender y comprender qué es esta palabra. Y el amor de Dios, estuvo tan grande el amor de Dios. Por eso en esta mañana vamos a compartir esta palabra para que entendamos que Dios tiene cuidado y Dios tiene un amor especial para que nosotros podamos entender el propósito de Dios, entender y comprender, dice su palabra, ¿no? Amén, amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. Hay varios pasajes de la palabra de Dios que están en para poder leer, ¿no? Para poder mirar un poquito la palabra de Dios. Vamos a leer el Hecho de los Apóstoles, vamos a leer Mateo. Sí. Acá estamos. Capítulo. Vamos a leer este pasaje que dice, vamos a leer Hechos de los Apóstoles primero y después vamos a ir a Mateo. Sí. Dice así, Hechos 28, 26. Sí, hermana Norma. Dice así, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Amén. Esto era algo que Dios le decía en aquel momento cuando el apóstol Pablo comenzó y él se fue, dice, sabed pues ahora que a los gentiles enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar atentos hoy. Dice, ellos oirán, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios se toma por la fe, Dios opera. Amén. Nosotros no necesitamos más que una porción de la palabra, como dijo Pedro, le dijo así, di la palabra. Sí. Di la palabra, dijo el centurión, di la palabra, porque al abrir la boca el Señor Jesucristo, con una sola palabra, ya estaba declarada la sanidad de antemano, porque Dios se adelanta a los acontecimientos, no tenemos que esperar que acontezca algo, Dios se adelanta, porque cuando la palabra de Dios está en actividad, Dios apercibe. Nosotros no podemos ser enlazados, nosotros salimos de esa carga, salimos de eso. Lo que pasa es que siempre tenemos que estar atentos a lo que Dios declara en su palabra. Sí. No va a venir el lazo a nosotros y Dios no nos va a avisar. Siempre, Bien. por eso dice, entonces dice, ellos oirán. Sí, amén. Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice, ¿para qué era el propósito? Dice esto que le pasó a Israel. Dice, sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, porque la fe viene por el oír, y entiendan de corazón, porque al recibir la palabra, al ver y al apercibir lo que Dios quería que oyeran en aquel momento, iban a entender, porque nosotros cuando nos liberamos, ¿sabe cuándo es la liberación? Cuando uno entiende. Amén. Cuando la luz nos alumbra y nosotros entendemos una palabra de Dios, viene liberación. Porque la palabra de Dios es luz y lámpara y desata. Y al entender, porque el entender, ¿vio cuando usted entiende alguna cosa? Ah, así era. Sí. Nosotros decimos, ¿vio? A veces agarramos un ejemplo, una tapa, y decimos, ¿para qué lado va la tapa para cerrar o para abrir? ¿Vio que a veces nos olvidamos? Una Sí. simple cosa, ¿no? Sí. Y después queremos memorizar eso. No, era para la derecha, era para la izquierda. Sí. ¿Vio? Y bueno, cuando entendemos, quedamos sorprendidos y recibimos la satisfacción de aquello que hemos hecho Sí. y comprendimos. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Cuando entendemos, cuando comprendemos,
recibimos luz y recibimos liberación. Sí. Porque la palabra de Dios es lo que desata. Eso es el entendimiento que Dios quería que el pueblo entendiera. Dice, ¿para qué? Para que entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Mire el propósito. Sí. Para que entiendan, se conviertan y yo los sane. Sí. Mire lo que era. Esto iba haciendo el Señor con su pueblo, con el pueblo amado de Dios. Pero dice que ellos habían cerrado los ojos para no ver y oír con los oídos. Ellos habían cerrado los ojos. ¿Y cómo nosotros podemos ver esta palabra de Dios que ellos no querían entender en aquel momento? Por eso cuando el Señor les hablaba a ellos, les hablaba de tantas formas para que ellos de parábolas, para que ellos entendieran y que pudieran ver. Sí. Dice así, vamos a leer espera un cachito, 6:22 vamos a leer para que podamos ver. Mateo, sí, también la hoja por eso. 6:22 dice así. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Dice así. La lámpara del cuerpo es el ojo. Sí. Así que si todo tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán más las tinieblas? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Porque Dios, a través de su palabra, ahora vamos a leer un poquito más adelante que dice la palabra. Mire, esto considera el cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora vemos un ojo. Sí. Vio que cuántas veces hay un ojo, ¿vio? Un visor podemos Sí. poner esta mañana Sí, como hermano. ojo, ¿no? Pero si el ojo es bueno, dice el Señor, si tu ojo es bueno, si yo miro con buenos ojos hoy, si yo me levanto hoy y miro a las personas con buenos ojos, entonces todo lo que está en mí es luz. Pero si yo me levanto y miro a través de los ojos malignos, de los ojos malvados, con astucia, porque la palabra en el proverbio nos enseña acerca de las artimañas, de las astucias. Si yo miro con esos ojos, todo mi ojo está lleno de tinieblas. Sí. Porque lo estoy haciendo con astucia, con malignidad, como dice la palabra. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Por eso que Dios, cuando habló acerca de los ojos y de los ojos que estaban cerrados, y el propósito, porque con estos propósitos Dios tomó esto, ¿no? Con un propósito de que ellos entendieran y comprendieran y se convirtieran. No era solamente para que ellos pudieran apercibir, no, el propósito es entender y que se convirtieran y que sean sanados. Sí. Por eso es liberación. Por eso que la palabra nosotros siempre tenemos que tomarla con un propósito. ¿Qué hace esta palabra hoy en este día? ¿Qué va a producir esta palabra? ¿Va a producir fe o va a producir inseguridad? ¿Para qué propósito llevamos la palabra? ¿Para qué propósito Dios trajo la palabra de Dios a nosotros? Para que entendamos y comprendamos. Por eso, mire, qué lindo que es comprender la palabra en esta mañana. Que Dios tiene este propósito. Ahora vamos a leer otro pasaje más de la palabra de Dios. Dice, acá también lo dice en el mismo pasaje, dice así, en el Mateo mismo 13, 14 dice, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ir al Señor mismo parado delante de ellos hablando la palabra de Dios, y ellos no podían apercibir, no podían entender, no podían oír la palabra que ellos tantos años tenían ahí delante, las leyes y los mandamientos, y aquellas cosas le impidieron ver y entender porque sus ojos estaban cerrados, no podían darse cuenta de lo que el Señor le decía. Por eso qué cosa tremenda es tener la verdad delante nuestro y no poder darnos cuenta. Sí, amada, sí, así es. Es Gloria una al cosa nombre del tremenda, Señor. ¿no? Y vamos a ver el propósito
Sí, usted leyó hasta el 19 leyó, ¿no? Sí, vamos a ver el propósito, por qué Dios habla acerca de los ojos y de los oídos. Dice así, Hechos 26, 18. En el 15 podemos leer así. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Por eso que hay cosas misteriosas todavía que nosotros podemos entender, porque la palabra siempre produce. La palabra se multiplica, la palabra es lo que produce, porque la palabra dice que es enviada para producir. Lo que yo entendí ayer, hoy entiendo más todavía. La luz alumbra, la luz avanza, la luz va en avance. Por eso que todo nuestro cuerpo puede estar lleno de luz, todo nuestro cuerpo tiene que estar lleno de luz, porque la luz avanza, no es que disminuye, avanza. El entendimiento es lo que produce luz para que nosotros podamos ser, ¿cómo dice? Nos convertamos. De las tinieblas a la luz. Nos convertamos del propósito que Dios tiene para con nosotros. Que entendamos el propósito. Sí. Que nos convertamos a Él. Pero de la forma que el Señor tiene para que nosotros comprendamos esto, ¿no? Porque ellos tenían, pero se habían olvidado, dice, ahora no me acuerdo el pasaje de este pastor, por eso venía pensando y no me acordaba, pero dice, se olvidaron lo principal de la ley. Sí. Ellos tenían todas las reglas, todas las leyes, pero se habían olvidado lo más importante de la ley que Dios le había dado, que era la misericordia, sí. Porque esto era que ellos tenían que hacer misericordia, y ellos se habían olvidado lo más importante, y cuando se presentó el Señor ni lo vieron, sí. No pudieron oírlo, porque sus oídos estaban cerrados, y no pudieron verlo con sus ojos. Ellos, a través de la palabra de Dios, a través de esta palabra, nosotros tenemos que ver al Señor, acá lo tenemos que encontrar. Y dice así, sigo, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Había propósito para que esos ojos fueran abiertos, porque dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la gloria del Evangelio de Jesucristo. Sí. Y entonces la luz viene a través de que nosotros entendemos y comprendemos. Y Dios nos abre los ojos, porque en el libro de Efesios dice que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y eso es lo que va transformando la vida. Eso es lo que va haciendo que la vida refleje la misma gloria, porque la transmisión de Dios y la luz es la gloria. Ahí está la gloria. Y el enemigo quiere que nosotros permanezcamos en tinieblas siempre. Sí. Él quiere que nosotros no podamos ver la gloria de Dios en esta mañana. La gloria de Dios se manifiesta a través de esta palabra en esta mañana. Y todo el que recibe esta palabra solamente contemplaban. Y podemos ver como podemos decir así en esta mañana, que podemos ver como un discípulo verdaderamente como era. Solamente veían hacer la obra. Ellos nada más eran expectantes de aquellas cosas. Solamente miraban. Pero cuando el Señor se fue, cuando el poder del Espíritu Santo vino, todo lo que vieron y todo lo que ellos oyeron y todo lo que pudieron apercibir quedó plasmado acá. Sí. Antes no había nada. Antes solamente miraban nada más. El Señor obraba así y ellos estaban ahí acompañándolo. Pero el día que el Señor se fue, quedó todo grabado ahí. Así la palabra de Dios nosotros. Todos nosotros somos, nosotros que estamos mirando cada día esta escritura, en el momento de necesidad, en el momento que Dios se manifiesta, ahí produce. Sí. Ahí se desarrolla, ahí se manifiesta lo que hay verdaderamente, y comienza a salir, y comienza a fluir palabra, y comienza a fluir, y parece que más, que ni pensamos hablar esa palabra, y lo hablamos. ¿Por qué? Porque estaba guardada, sí. Estaba dentro, y fluye, sí. Y así es la palabra de Dios. Por eso que es bueno, y el propósito que esta palabra tenía, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la potestad, dice, de Satanás, Dios, para que reciban por la fe, dice la palabra de Dios, el perdón primeramente
verdaderamente, y la herencia que Dios tiene Sí. entre los santificados. Mire qué tremendo, ¿no? Sí. Que es la misericordia de Dios para que ellos puedan alcanzar. Pero aquí nosotros vemos la posición que había. Estamos viendo dos cosas en esta mañana, porque Israel, el pueblo de Dios amado, no podía ver, no podía comprender, porque dice que el Señor mismo dijo, tengo que sufrir mucho de los ancianos y de aquellos que estaban ministrando en aquel momento acerca de cuando hablaba de su muerte, porque ellos mismos fueron los que entregaron al Señor, ¿no? Sí. Dice 2 de Corintios 3, dice 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No está puesto sobre los ojos solamente, sino en el corazón, porque el propósito era que entiendan, se conviertan y se sanen. Claro. Entonces dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan, por eso está ahí, ¿ves? Sí. Necesitamos recibir, comprender, porque acá, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahí está. Sí. Cuando se conviertan al Señor. Mire ahora cómo Dios te ha traído misericordia hacia nosotros, todas aquellas cosas hermosas que tenía para el pueblo, para manifestarle, ahora dice, se volvió para nosotros. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recibir toda la gracia, todo lo que Dios tiene para nosotros, porque el propósito de Dios es que entendamos, nos convertamos y nos sanemos. Sí. Entonces no tiene que haber ningún enfermo. Claro. No, hay mucha sanidad, hay muchas formas de sanidad. Nos sanamos nosotros aún de nuestros propios pensamientos, aún de nuestros propios sentimientos, porque hay mucha gente que está enferma en el corazón. El corazón está dolido, hay mucha gente que está con cosas viejas que nunca se pudo quitar, nunca pudo sacar amargura, la tristeza, nunca pudo sacarse el rencor, nunca pudo sacarse de su vida aquellos malos recuerdos de la experiencia vieja para ver que había vida y vive en muerte, cuánto tiempo. Por eso ahora se me fue el pasaje que tenía en el momento que el joven, capítulo 9 de, creo que es Juan, cuando el Señor le abre los ojos al joven de 40 años. ¿Se acuerda, pastor? No me acuerdo. Cuando el Señor le abre los ojos a aquel varón de 40 años que tenía, ella era un hombre grande, ellos no podían gozarse, porque ellos miraban verdaderamente cómo se podía hacer esto, y buscaban. Los fariseos que estaban en aquel momento buscaban de qué forma acusarle al Señor, porque había abierto los ojos a aquel ciego. Y el Señor le abrió los ojos a aquel varón y este varón estaba gozoso. Yo no sé cómo me abrió los ojos, pero yo ahora veo, decía él. Y era un hombre grande que había nacido ciego. 40 años tenía y sus padres no podían hablar por causa de los que estaban ahí, los fariseos, estaban todos los que estaban ahí. Acusando, esperando cómo acusar, porque ellos no podían gozarse cuando uno era libertado. Todo esto que estaban acá, que estamos viendo en esta mañana, ellos no podían ver el gozo del Señor a liberar a un cautivo, a levantar a esa mujer que estaba en adulterio. Ellos no podían encontrar el gozo. Por eso Dios estableció el amor, porque Él lo hacía por misericordia. Él vino a las ovejas perdidas, Él tenía el amor, tenía la compasión para restaurar a su pueblo, pero fue solamente a los herederos, dice, de la promesa, porque todos aquellos debajo de cada pasaje de la Biblia dice, este también era hijo de Abraham. Ahí nosotros entendemos que era un heredero y el Señor lo libera. Por eso que aquellos que el Señor liberó, la mayoría eran hijos de Abraham. Entonces la misericordia les llegó porque pasó el Señor a través de todas aquellas cosas. Ellos no podían entender el propósito que ellos tenían, porque esa ley que habían entendido, la entendieron de una forma que les cerró los ojos y les cerró el corazón. Sí. Por eso que vemos nosotros esta mañana que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, porque tenemos un nuevo pacto. Este pacto no tiene las mismas
doctrina, podemos decir, ¿sí? Doctrina, enseñanza. Este es un nuevo pacto completamente establecido sobre mejores promesas, con un nuevo sacerdocio y con una nueva ley. Ya no es como la ley antigua, que esa ley no permitía que el hombre pudiera hacer misericordia como era, porque era para que ellos pudieran mostrar lo que Dios tenía verdaderamente. ¿Para qué? Para que la gente se apartara de lo malo, ¿no? La ley venía para que el hombre pudiera ser librado. Como dice, el día de reposo se hizo el día de reposo por causa del hombre, dice, no para que el hombre se esclavizara en eso. Ellos no entendieron, ¿no? Sino que Dios les quería dar reposo al hombre en aquel momento. Amén. Sí, amén. ¿Y va a leer algo? Siga. Y qué cosa tremenda, ¿no? Porque ellos leen cada tiempo el mismo libro de Moisés, pero no está descubierto. Y cuando el Señor se manifestó, Él trajo a relucir la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice. Él trajo a relucir la vida y la inmortalidad. Ahora nosotros por medio del Evangelio comprendemos que hay vida e inmortalidad, una vida eterna. Antes no se comprendía eso, porque cada uno, si cumplía la ley, el requisito de la ley era que el hombre tenía que ser perfecto para ser salvo. Y ahora Dios, por su gracia y su amor, esto es el amor de Dios, el amor manifestado de Dios, que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, y para que nosotros podamos convertirnos, entender, convertirnos y ser sanados. Qué maravilloso, pastor, ¿no? Porque mire lo que el apóstol Pablo le abre los ojos, dice para que reciban herencia. Mire lo que es. A veces nosotros queremos tantas cosas, ¿no? Para pensar en la herencia, pero solamente el propósito era que abra los ojos y que se convierta, se transforme, sea completamente distinto. Lo que transformarse es cuando uno cambia de forma. Amén. Cuando uno transformado cambió completamente, usted lo ve, ya no es el mismo. Esa actitud, esa forma de pensar, esa forma de mirar, esa aspereza, esa malignidad que había ya no está más. Se transformó, se convirtió, era tiniebla y se hizo luz, era malvado y ahora es el amor en persona. Es Jesucristo mismo el que hace esta transformación, porque esta transformación lo hace la palabra de Dios, lo hace el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos manifiesta la novedad de vida. Amén. Amén, pastor. Amén. Gracias le damos al Señor. Queremos saludar a Josecito Moreno. Bueno, nosotros le decimos Josecito, pero ya es un nombre grande ya. Bueno, que nos saluda desde Aniatuya, de Santiago del Estero, que nos está escuchando. Muchos saludos, hermano José, a usted, a su esposa. El Señor bendiga grandemente. También a la hermana Romina, de acá de La Ferrera, el Señor le bendiga. Nuestra hermana Estela, también de Virrey del Pino, que el Señor bendiga a todos los hermanos y las hermanas que están conectándose con nuestro programa por medio de Facebook. Gracias, le damos al Señor. Gracias. Y usted sabe, hermana, que acá cuando hablamos del oído y hablamos de los ojos, ¿vio? Y hablamos del corazón, porque dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, nosotros miramos humanamente y miramos el corazón acá adentro, en nuestro cuerpo. Pero para que nosotros podamos oír, para que podamos ver y para que podamos sentir conforme a Dios mismo, nosotros necesitamos pasar por la santificación. La santificación es una vida de separación. La vida de separación viene por medio de rendirnos a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va llevando por medio del conocimiento, nos va llevando a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿No? Entonces, nosotros aceptamos esa voluntad y vamos siendo santificados en nuestro interior. Y en nuestro interior, en nuestra alma, porque la voluntad de Dios dice que es la santificación de vuestras almas, ¿no? Entonces, ahora, nuestra alma va siendo santificada por medio de aquel conocimiento que se nos va dando por medio del hombre espiritual, que es el pastor en la iglesia. Nosotros aceptamos esa palabra como de parte de Dios y entonces la aplicamos a nuestra vida y eso nos va santificando. Y ahí empieza la operación, que dice la hermana Norma, el beneficio
que ya podemos ver. Antes no podíamos ver, pero ahora podemos ver. Y no solamente que podemos ver, sino que podemos entender. Y no solamente que podemos entender por medio de la santificación diaria, sino que ahora podemos sentir según Dios. ¿No? Según Dios podemos sentir. Por eso es muy importante que nuestros oídos estén atentos, ¿no? Y que nuestro corazón sienta y que nuestra mente, que nuestros ojos sean santificados, ¿no? Porque todo eso está en nuestra alma, tanto el oído como el ojo, como el corazón, ¿no? Como todo eso está en nuestra alma y todo eso tiene que estar siendo santificado. Cuando eso es santificado por la palabra de la gracia, entonces nosotros alcanzamos los beneficios. Ahora puedo ver, digo, estuve ciego, pero ahora puedo ver. ¿Y qué quiere decir puedo ver? Ahora puedo entender. Antes no podía entender, antes no podía ver, pero ahora veo. Ahora, gloria a Dios. Y usted imagínese un hombre 40 años ciego, pero resulta que viene el Señor y lo sana, ¿no? Y ahora ve. Imagínese ese hombre qué felicidad que tiene, el gozo que hay en su corazón, porque él ahora ve, antes no veía. Y bueno, y muchas veces nosotros, cuando se nos abre los ojos del entendimiento, porque ver significa entender la palabra de Dios, entender el propósito de Dios, entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Y ahora puedo ver, antes no veía, pero ahora veo y eso trae una alegría muy grande. Y después ese ver va transformándome a mí en mi corazón, mis sentimientos van cambiando. Mira, yo antes era un hombre frío, una mujer fría, era rencoroso, rencorosa, era odiador de todo aquello que estaba en contra mía, pero ahora por medio del entendimiento, ahora yo siento otra cosa, yo ahora siento amor, siento paz, siento tranquilidad para mi vida y para la vida. Ya puedo ser de bendición para mis hijos, ya puedo ser de bendición para mi esposa, para mis compañeros de trabajo, porque ahora tengo un sentir diferente. Ese sentir diferente, eso lo produjo la palabra de Dios. Ese ver diferente, eso lo produjo la palabra de Dios. Ese oír diferente, eso lo produjo la palabra de Dios, porque somos sanados, decía la hermana Norma. Nosotros somos sanados cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ¿no? Cuando inclinamos nuestro oído a la palabra de Dios, la palabra tiene su beneficio. ¿Y cuál es el beneficio de la palabra? Que nosotros somos sanados. Antes estábamos enfermos, pero ahora estamos sanos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón estamos sanos. Y eso nos da gozo y nos da alegría. Y eso a nosotros nos cambia la vida. Por eso, darle valor a la palabra de Dios, porque decía la hermana Norma, cuando leyó ahí en el capítulo 28, 26, dice, ve a este pueblo y dile, de oída oiréis y no entenderéis. Pero ahora entendemos. Esto le decía al pueblo de Israel, pero nosotros ahora podemos decir que nosotros entendemos. ¿Por qué entendemos ahora? Porque los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos, como decía la hermana. De oída oiréis y no entenderéis, dice. ¿No? Y viendo veréis y no percibiréis, pero ahora percibimos, ahora comprendemos, ahora sabemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esos son los beneficios que recibimos nosotros cuando esta santificación progresiva, cada día, todos los días, se va operando en nosotros. Por eso, hermano, darle valor a la palabra de la gracia, darle valor a la palabra de Dios trae beneficio. No crea que no trae beneficio. Trae mucha bendición. Y usted cuando no entiende, usted tiene que doblar su rodilla y pedirle, Señor, hazme entender. O si no, vaya a su pastor, ¿no? Y dígale, pastor, yo no entiendo esta palabra. Yo quiero entender, quiero tener claridad, porque yo quiero las bendiciones de Dios para mi vida. Por eso es maravilloso el tema que la hermana Norma nos trajo en esta mañana. Le voy a dejar que siga un poco más porque está lindo escuchándola. Es algo tan maravilloso que nosotros podemos ver acá. La palabra dice así,
Dice el apóstol Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 2, 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No era una fe, o no era una palabra, o no era lo que tenían que oír, algo que sea humana sabiduría, sino que era una palabra que venía exclusivamente de Dios, una sabiduría de Dios. Y nosotros encontramos, Santiago habla acerca de la sabiduría. La sabiduría, una es, dice él, es una forma, y la otra dice que la sabiduría de Dios es amable, apacible, llena de misericordia. Por eso es tan hermosa la palabra de Dios. Y dice la otra sabiduría es completamente distinta. Después el pastor la lee esa palabra, sí, capítulo 3. Y dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Por eso recalca bien la palabra de Dios. Porque nosotros podemos buscar muchos tipos y clases de conocimiento, pero hay conocimientos que te llevan por fuera, hay conocimientos que te llevan a la parte oriental, o que muchos van, por ejemplo, a Jerusalén y quieren sentir lo mismo que se sentía. Y quieren estar ahí y reciben, muchos dicen reciben, estando ahí frente a la tumba del Señor. Pero ahora nosotros no tenemos que estar frente a la tumba del Señor, nosotros tenemos que estar en el Señor. Amén. Nosotros tenemos que estar con Jesucristo dentro nuestro, ya no frente a la tumba. Quizás podamos sanar nuestro cuerpo estando frente a la tumba física y natural. Sí. ¿Por qué? Porque en el corazón se conmueve, porque ahí están los sentimientos y las emociones, y permite que a tener ese quebranto uno pueda ser liberado de alguna forma por los sentimientos. Pero bien escribe acá la palabra que no es por esa forma, sino que la conversión es cuando uno es transformado, porque el velo que había antes, que impedía que uno pudiera, el velo era algo que era puesto no sobre los ojos solamente, sino que eso que quedaba en el corazón, era el impedimento que tenían para que sean convertidos. Dios no quería gente que sea blanqueada, como le decía a ellos, sino gente transformada, convertida. Soy débil, pero Dios está en mí, tengo un montón de cosas que no puedo vencer, porque Dios es el que hace estas cosas, y a nosotros nos va llevando de victoria cuando Él va transformando. Nosotros reconocemos nuestra debilidad, nosotros reconocemos nuestra dependencia delante de su presencia. Yo soy necesitado, si no es vano la gracia. Es vano la gracia, y la gracia viene para brindarnos el propósito de Dios de ser transformado, de convertirnos y ser sanado. Amén. Yo le tengo que entregar todo al Señor. Señor, para mí es imposible. ¿Cuántas veces doblé mi rodilla y en una discusión con mi esposo le dije, Señor, yo te digo, Señor, en este momento yo quiero hacer cualquier cosa, hasta le quiero pegar, pero yo doblaba mi rodilla y digo, te lo entrego. Así es. Amén, amén, hermano. Amén. ¿Y qué hacía el Señor? 2 segundos estábamos juntos. Amén. Juntos. Porque Dios hace la obra. Nosotros no podemos hacer la obra de transformar. Nadie podrá redimir al hermano ni darle su rescate, porque el valor de un alma es de gran precio. Amén. Nosotros queremos hacer la obra de Dios muchas veces, pero la hacemos de nuestra forma. Por eso es bueno entender cómo es la forma de Dios. ¿Cómo es la forma de Dios? Y dice así, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, ¿ves? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría me produce gloria. Amén. ¿Ven? Ahora entiendo esto. A los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno conoció a los príncipes, dice. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo. Ahí está. Ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Ahí está. Si nosotros padecemos en esta vida, si estamos afligidos, hay cosas mayores. Amén. Hay cosas mejores. Eso es momentáneo. Entonces vamos a ver que el otro pierde fuerza. Ahí entendemos cuando somos atribulados y somos oprimidos. Eso pierde fuerza cuando nosotros entendemos que hay algo mayor. Cuando nosotros nos fortalecemos, siempre hay que fortalecerse en una parte. Por eso dice, si tu ojo es maligno, vas a ser maligno. Si tu ojo es luz, vas a ser luz. Entonces, si nosotros nos fortalecemos, no, la palabra de Dios dice así, entonces el otro pierde fuerza.
Amén. Y así ganamos la victoria. Amén. Así tenemos los triunfos. Así podemos vencer. Así alcanzamos lo que Dios quiere, dice. Sí, amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Ves? Amén. No es humanamente. Por eso el apóstol enseñaba esta palabra y decía, y hablaba de la sabiduría. ¿Sabe por qué? Él especificaba mucho qué clase de sabiduría, porque él tenía todo el entendimiento por medio de lo que él había aprendido. El 12, hermano. Él tenía todo el entendimiento por medio de lo que él era instruido, era enseñado, pero esa sabiduría que tenía el apóstol Pablo la tuvo que desechar por la verdadera sabiduría que Dios le estaba manifestando, porque todo aquello que le llevó a hacer a él le llevó a agarrar a los cristianos y perseguir a la iglesia y llevarlo a la cárcel, arrastrándolos. Y frente a Esteban, ahí cuando estaban apedreándolo, él estaba ahí parado mirando. Consintiendo de alguna forma. Pero cuando esta sabiduría comenzó por dentro, comenzó a ser como la sangre en las venas en su propia vida, porque lo que él recibió, dice, no dice que él va a dar lo que no recibió. Él dice que para lo que has visto, dice. Dios le dice lo que has visto. Y él tenía que testificar lo que vio. ¿Qué vio? ¿Qué vio el apóstol Pablo? Él vio a Jesús en el camino. Él cuando se encontró, él lo vio. Señor, ¿quién eres? Y le abrió los ojos el Señor, porque él quedó ciego. Sí. Y él mismo fue abierto los ojos. Y el Espíritu Santo lo llenó y la sabiduría de Dios se derramó sobre su vida, el amor de Dios, porque esta sabiduría es amable, apacible, no es la sabiduría que muchas veces nosotros vemos que es rígida, que no puede producir frutos de justicia, porque necesitamos la sabiduría para producir frutos de justicia, necesitamos, porque la sabiduría edifica la casa. Amén. Pero ¿cómo es esa sabiduría? Sí. Por eso que bueno lo que establece Dios. Nosotros podemos dejar todo en esta mañana, todas las cosas, miren, nosotros podemos mirar en la cuarentena, podemos mirar por Facebook millones de cosas, toda la gente produce, porque tenemos un cuerpo que Dios nos dio que producimos hijos, producimos negocios, producimos un montón de cosas, producimos, miren, si uno quiere hacer una cosa natural, manteles, bordar manteles, lo hace, millones te muestra, y otro tejido, millones te muestra, pero esa no es la productiva, sino que esa es natural, pero está la sabiduría que es de Dios. Claro, te produce lo espiritual. Te produce lo espiritual, y a eso vamos nosotros en esta mañana, porque dice, ¿quién conoce las cosas de Dios? Sí. Porque esto nos reveló por el Espíritu. Sí. Ahí está. Y dice, ¿cuál es el Espíritu? Dice así el Señor. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu del Señor. Acá creo que ahora el pastor mientras... ¿Fue Santiago, pastor? No. Sí, amor, sí. Léalo. Dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por la buena conversación y sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienes envidias amargas y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay envidia, contención, y allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, y no juzgadora. Amén, no ni juzgadora, fingida, ¿ves? Hay que ser sincero. El apóstol Pablo hablaba de la sinceridad, con corazón sincero. ¿Y cómo se puede ser sincero, ves? Ahí está. Sí, amén. Por eso son las virtudes de la sabiduría, son los que está mostrando ahí. Son las virtudes que tiene la sabiduría, amable, apacible, llena de misericordia, con fruto de justicia y no juzgadora. Claro. ¿Ves? La otra sabiduría es ojo por ojo. Claro. Ojo por ojo. Ellos tenían la sabiduría, pero era ojo por ojo. Sí. No era ojo por ojo para decir, bueno, yo tengo más que vos. No, era ojo por ojo para destruir, para matar. Claro, sí. Mataban directamente, apedreaban y los terminaban a la gente. No les produjo
luz en su cuerpo, Sí. sino que era todo tiniebla. Por eso dice, tu ojo es maligno. Por eso Dios cambia los ojos. Ya no más los ojos malignos, porque ahora esta sabiduría alumbra los ojos. Claro. Y eso lo podemos leer en Efesios. No sé cuánto nos queda, pastor, porque nosotros vamos a estar todo el día. 2 minutos, hermano. Bueno, leemos Efesios y ya Sí. está. Ahora viene el programa del hermano Nicolás. Bueno. Va a salir por la radio. 2:17-18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de su gloria y la herencia en los santos. Mire lo que es, para eso. ¿Para qué fue los ojos alumbrados? Léalo. Para que sepáis cuál sea la esperanza de Ahí su está. vocación. La esperanza de su vocación, ahí está. ¿Y qué otra cosa? Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire para qué se le han alumbrado los ojos. ¿Vio? Por eso es tan importante. No era para cualquier cosa, no era para estar sentado, era para que el poder de Dios pudiera ministrarnos a nosotros. Personalmente, cada uno de nosotros, transformado, cada uno. ¿Vio? Dice, no tenía que darle testimonio porque yo ya sabía. Cada uno sabía, no tenía que darle testimonio. Vio que uno tiene que decir el testimonio para alentarnos, no, acá cada uno recibía el testimonio, cada uno era alumbrado, cada uno es transformado, cada uno es convertido, porque todos dice, no dice que uno va a estar mirando, dice todos nosotros, por eso la palabra dice todos nosotros, mirando con cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados y por eso necesitamos los ojos, los oídos, todos los miembros de nuestro cuerpo puestos en la misma presencia del Señor, en la misma esencia, porque uno se integra, ¿vio cuando una persona hace lo malo? Y dice que agarra a una mujer de otro, se integró con esa, y es un cuerpo. Sí. Nosotros somos llamados a ser un cuerpo con el Señor, Amén. integrado completamente. ¿Qué? ¿El ojo solo? No, todo el cuerpo. Amén. Por eso dice que nosotros tenemos que presentarnos a Dios todo nuestro cuerpo. Y eso es lo que transforma. Por eso dice, no nos adaptemos a este mundo, no seamos como el mundo, transformados a la forma del mundo, sino a la de Dios. Que Dios le bendiga grandemente. Doy gracias al Señor por este día tan maravilloso y que pueda ser de beneficio la palabra. Amén, hermano. Me hacía acordar a Ananías, que fue a orar por el apóstol Pablo. Amén. Para que él recibiera la vista. La vista. Pero él la recibió por medio de la palabra que Amén. este hombre le dio. Por eso el pastor es el encargado de que usted, que está ciego, que no ve, que no entiende, porque ver significa entender. Él le va a orar y le va a dar la palabra para que usted entienda. Damos gracias al Señor por este programa, por la hermana Norma Galván que estuvo con nosotros. Y ahora no se pierda lo más mejor que es el programa del hermano Nicolás. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente a nuestro hermano. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Saludando a todos los hermanos. Amén. Un feliz cumpleaños para la hermana Yolanda desde Santiago del Estero. Amén. Fueron hermanos muy usados por Dios para mi vida en un cierto viaje misionero que hice, hermano. El Señor bendiga a nuestra hermana Yolanda, a los hermanos de Santiago, al esposo de nuestra hermana Yolanda también. Que el Señor bendiga grandemente a toda su familia. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar en tu presencia. Señor, gracias te damos porque tú nos haces ver, Señor. Nos haces oír, Señor, y nos haces sentir, Señor amado. Oh, gracias por la santificación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Señor, gracias porque ahora nos gozamos, Señor. Ahora, Señor, conocemos los beneficios, Señor, que vienen en tu palabra, que viene en tu espíritu, Señor. Y queremos, Señor, todos esos beneficios disfrutarlos no cuando nos muramos, sino ahora en este tiempo de vida, Señor. Oh, Señor, bendícenos, ayúdanos cada día, bendice a todos los hermanos y a las hermanas que están escuchando. Y bendice a nuestro hermano Nicolás, Señor, a su esposa, a nuestra hermana Andrea,
Señor, a la hermana alumbra los Estela ojos, también, Padre Señor, amado. alumbra los Amén, ojos, Señor, alumbra los bendícele, ojos, transforma y Señor. convierte En el nombre de las Jesús vidas, te los lo pedimos, corazones, Señor Señor, amado, regenera, por transforma, cada hermano Señor. de la Haz un congregación, cambio en esta Señor cuarentena, Jesucristo. Señor, que haya un cambio, Sí, una novedad de vida, un Señor. propósito. Oh, Señor un amado, propósito, trae Señor, sanidad, en el Señor, nombre de para Jesucristo, en para nuestro revertir país, toda Señor. situación, Trae Señor, sanidad para que las para el vidas se mundo acerquen a entero, Cristo, Señor amado. creyendo, Alabado Señor, que sea esta tu salvación es nombre. grande, que el amor de Oh, Dios es sí, grande, Señor, que hay bendice, Señor salvación, amado, Señor, en el nombre de Jesucristo, poderoso es aleluya. Dios, Señor, Bendice los por tu hermanos de la misericordia, radio, santo, bendice bendito Dios. al papá de Manuel, Amén, sí, Señor, Señor. ayúdale, Señor, Gracias, obra Jesús. sanidad en su cuerpo, Padre, Gracias, Señor. en el nombre de Gracias, Jesús, Señor. aleluya, Gracias, Señor. gloria a tu Gracias, nombre. Señor, que Gracias eres te fuego damos, purificador Señor. en esta mañana. Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Señor les bendiga, hermano. Nos vemos esta noche si Dios quiere o tal Amén. vez mañana. Dios les bendiga.